Hola a todos, mi nombre es Ignacio Ponsoda y desde la Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos de Madrid hemos lanzado este proyecto para dar a conocer a geógrafos y geógrafas en la multitud de campos en la que desempeñan su trabajo para dar visibilidad a estos proyectos que tienen por detrás el trabajo de geógrafos y geógrafas. Y en esta ocasión tenemos la suerte de tener con nosotros al nada más y nada menos que el secretario de la Delegación Territorial de Madrid, Urko Elosegui. Muchas gracias, Urko, por venir. Hola, buenos días. Muchas gracias, Nacho. ¿Qué tal? Y bueno, vamos a empezar directamente porque sé que Urko tiene mucho que contarnos con la primera pregunta que le hacemos a toda la gente que participa y es el por qué la geografía, el cómo decidiste estudiar geografía y la razón. Bien, pues mira, esto viene desde muy pequeñito. Yo soy de Donosti y mi abuelo, que era de Tolosa, era siempre un estudioso uno de los suscriptores de National Geographic y tenía en su casa lo que es el Atlas del Mundo. Esta es una edición mucho más nueva, de los años 2000 o así, pero él tenía las ediciones de los años 60 o por ahí. Y era fascinante, ¿no? A mí me soltaban en el salón de casa de mis abuelos y me hacían repasar el Atlas del mundo, ¿no? Entonces yo descubría unas cosas, unos nombres y todo, y para mí todo eso me parecía fascinante, ¿no? Entonces ya tenía una relación con los mapas y que en mi familia, pues con la muchísima afición que había sobre la montaña y así, siempre había mucho mapa y mucho conocer el medio, ¿no? Y eso fue, yo creo que desde ahí, me marcó en el cole y en el instituto, pues siendo un estudiante que no destacaba especialmente en todas las asignaturas, pero bueno, en lo que era geografía y lo que es el sota, caballo y rey de todos los ríos y tal, pues bueno, era especialmente brillante, ¿no? O sea, me lo sabía todo de pe a pa. Y bueno, pues eso más o menos me dirigía hacia que cuando descubrí, gracias a, bueno, pues a que conocí a mi padre, a un geógrafo que ya murió, que se llamaba Antón Uriarte, y con 13 añitos me llevó a su despacho y él pues me explicó las cosas que hacía de paleoclimatología y cosas así. ¡Wow! Me pareció todavía más fascinante. Entonces, estuve siempre abocado a estudiar geografía. Y así fue. O sea, fue mi primera opción y entré a estudiar ello. O sea, tuviste claro ahí, bien claro desde el principio. Sí, sí, sí. ¿Y dónde, bueno, esta es la segunda pregunta ya, pero ¿dónde decidiste estudiar o por qué decidiste estudiar en la universidad? No me acuerdo ahora. En el País Vasco, No. sí. Mm. Bueno, estudié en la universidad que me correspondía, bueno, pues siendo de Donosti, Guipúzcoa, en la Universidad del País Vasco, que tenía la Facultad de Filosofía y Letras en, eh, en, en Vitoria, ¿no? No, era la Facultad de Geografía, Historia y Arqueología o algo así. Y fui allí y ¿Y qué tal? ahí lo ¿Cumple hice con porque tus expectativas, con las expectativas que tenías de pequeño o qué? claro, mira, fue muy curioso porque, bueno, para empezar, lo que me encontré fue a un grupo de gente que también estaba allí y que le gustaba aquello. Y un grupo que hicimos una piña muy interesante porque fuimos la primera promoción que estudiaba geografía y no geografía e historia, como hasta entonces se hacía. Y éramos dos grupos, un grupo que estudia preferentemente en castellano y otro en euskera, y hicimos una piña, pero mucha piña, y además estábamos muy entusiasmados, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era muy enriquecedor, nos desvivíamos por aprender y por las cosas que nos enseñaban, aunque en los 2 primeros años yo, pues, no sé si estaba un poco más despistado o así, pero no me gustaba mucho lo que veía. No, no me gusta. De hecho, hasta que intenté pasarme a la Universidad Autónoma de Barcelona, no lo conseguí, pero bueno, me quedé ahí. Y los 2 últimos años de la licenciatura de Geografía fue ya cuando descubrí los GIS y ya la chicha que había por ahí detrás, ¿no? La parte donde confluye la parte humanista con la parte de la ciencia de número y del laboratorio, ¿no?
Entonces, ahí es donde sí que pues, me pareció que ya mi vocación sí que se iba a convertir en oficio, ¿no? ¿Y crees que, tal como estaba estructurada la diplomatura, la licenciatura sería en ese caso, ¿no? Eh, ¿Te funcionaba después de cara al mundo laboral? ¿Crees que salías preparado para poder trabajar? Bueno, claramente tendríamos que decir que no. No desde el punto de vista de bagaje, de experiencia técnica, etcétera, porque sí que había algunas carencias que luego eso se sabe cuando ya has desarrollado tu experiencia profesional, ¿no? Pues carencias fundamentalmente en asignaturas que serían muy interesantes como proyectos, ¿no? O sea, el tener mucho bagaje en el desarrollo de proyectos que la experiencia profesional pues es un fundamento, ¿no? Un proyecto de pe a pa, de inicio a fin, desde su concepción hasta incluso la idea que no se, hasta que se concreta la idea y ya tiene una financiación y tiene un desarrollo y un fin y una continuidad, un seguimiento, etcétera, etcétera. Todo eso estábamos completamente perdidos. Y luego también teníamos bastantes carencias en los aspectos legales, las normas que rigen al final todas las actividades que se desarrollan en la sociedad. Entonces, esa parte de legal, de proyectos y, por supuesto, ya cuando entramos al mundo de los sistemas de información geográfica, que es prácticamente la informática, el código, pues también las carencias son evidentes. Claro, eso se nos refleja mucho cuando ya estamos en el entorno laboral y donde prácticamente cuando nosotros tenemos la idea, lo que queremos analizar e incluso conocer como desde el punto de vista de los usuarios las herramientas, pues enseguida nos encontrábamos con límites que evidentemente nos hacían necesario contar con el apoyo de gente de la ingeniería informática que tiene más bagaje en lo que es la concepción del código que va a resolver los pequeños problemas, ¿no? Entonces, esas serían el código, proyectos y normativa, ¿no? Eso es, pero otra de las cosas que sí impulsaban mucho y animaban mucho es el entusiasmo con el que sales de haber visto una carrera donde has visto muchas cosas de la realidad, ¿no? Tienes mucho contacto con la realidad. No es que te metas en un laboratorio y estás en un mundo muy cerrado, sino estás palpas mucho la realidad y durante los años de aprendizaje de la licenciatura, del grado de geografía, vas teniendo esa percepción de que aquello que ves lo entiendes, ¿no? Entiendes por qué los pueblos son de esa manera, las ciudades son de esta forma, qué funciona, qué no funciona. Entonces eso es muy enriquecedor y te lanza mucho a trabajar en ello. Sí, sí. O sea, muchas veces como que es una carrera súper rica, que aprendes un montón y a veces falta como ese punto de conectarlo bien con el mundo laboral para sacarle del todo el partido. Y bueno, otra de las preguntas es que ¿cuál es tu rama de la geografía preferida? Que ya has dejado un poco caer eh, de temas de SIG y tal, pero puedes contar un poco más sobre por qué te gusta más esta rama y qué uso le das o qué uso le ves. Pues sí, sin duda. Yo soy un convencido del uso de los mapas como apoyo a la toma de decisiones. Vamos, desde que en la propia carrera me empecé a orientar a asignaturas un poco más del mundo de la geodesia, de la topografía, ¿no? O sea, fundamentalmente, mira, por ejemplo, con este libro que nos enseñaba cómo hacían los suizos la representación del relieve, esas precisiones, etcétera. Pues me descubrían un mundo que estaba muy, muy relacionado con la técnica, ¿no? Con el buen hacer de la ingeniería, imagínate, la Suiza. Luego, también la comunicación, cómo sirve la comunicación. Y para eso, otro de los libros referentes fue esto, en la semiología gráfica de Jacques Bertin, que te enseñaba cómo desde formas simples esa eficiencia de la comunicación es tan importante, ¿no? Entonces, la cartografía al final lo confluye todo, ¿no? Luego, otro elemento tan importante es que al final cuando tú comunicas una realidad partiendo de datos, tú comunicas una versión de la realidad, tú relatas la realidad. Y claro, ahí una de las obras clave y que te cambian realmente en el terreno en el que juegas es ¿no? El How to Lie with Maps de Montmorier.
Y claro, al estar conociendo todas estas obras y un poco el mundo, ves un mundo estás cerca de un mundo del poder, ¿no? Porque es donde se toman las decisiones. Entonces, somos personas que ayudan muchísimo a sintetizar la realidad y plasmarla en una herramienta que es el mapa, que facilita muchísimo la comprensión y la toma de decisiones, ¿no? Y entonces por ahí ha ido, en siempre estar en el lado de los sistemas de información geográfica, pero al fin y al cabo de la información en mapas, ¿no? En poder seccionar la realidad en cantidad de conjuntos de datos, ¿no? Al final ahora son datasets, ahora son todos estos conjuntos de datos que son interoperables y que conseguimos con sistemas pues que hacer que herramientas sean funcionales, pero al final detrás de todo eso está el dato, está el cómo sintetiza y se codifica, ¿no? La realidad. Y bueno, pues por ahí he ido. Entonces, desde ese punto de vista, sí que he ido derivándome hacia los proyectos que intentan resolver las cuestiones de la realidad de las personas que vivimos en el planeta, que se concentran fundamentalmente en ciudades. Y desde ese punto de vista, pues he tocado sobre todo las ramas de los sistemas de información geográfica, el territorio, el urbanismo, y todo lo que es la planificación del territorio. De hecho, pues yo trabajé para la Diputación de Guipúzcoa haciendo diversos proyectos cuando la Diputación de Guipúzcoa contaba con un sistema de información que se llama Genasys. Era cuando las épocas de ArcInfo, la pantalla en negro, y bueno, estaban en los competidores, eran Small World, Geomedia ya era una cosa muy, muy moderna, y bueno, de esa rama pues fui evolucionando y conviviendo siempre, ¿no? Con el estado del arte de los sistemas de información geográfica, pero siempre en la parte más aplicada, ¿no? Donde ya eso aplicado a proyectos en concreto y sobre todo a proyectos de ciudades, ¿no? Estuve trabajando en consultoría internacional, eso fundamentalmente en el desarrollo de ciudades en países en vías de desarrollo, donde pues tienen mucha falta de datos, las realidades son muy distintas, lo que planifican es una cosa y la realidad que viven es otra, por lo cual el hacer confluir todo eso y comunicárselo de una manera eficiente a los que toman las decisiones, ¿no? Ese ha sido un poco el terreno en el que me he movido. Y bueno, aprovechando ya, esto voy a hilar con la última pregunta, que es el cómo pasaste de una consultoría internacional a pasar a formar parte del equipo de salud de la Comunidad de Madrid como geógrafo analista. ¿Cómo fue este salto? Pues fue, la verdad, una casualidad y una maravilla el poder haber descubierto que en la salud, en el ámbito de la salud, también se trabaja con sistemas de información geográfica, con geógrafos, y tenía unos predecesores que durante años, durante los últimos 20 años, habían trabajado y, bueno, su fruto es salud y territorio, vamos, es el ámbito de la sanidad ambiental, de un poco de sintetizar esa realidad del ambiente en los aspectos en los que son determinantes de la salud, ¿no? Y entré en la Consejería de Sanidad pues, de relevo de la persona que estaba llevando todo este tema, y fue un descubrimiento absoluto de ver que pasar de desarrollar proyectos de mejora de la calidad de vida en las ciudades a entrar más a fondo en lo que son los determinantes de la salud de las personas que habitan el territorio, ¿no? Entonces es un nivel de profundización mayor, está mucho más vinculado al ámbito del sociosanitario, estás mucho más pendiente de lo que es realmente cada una de las enfermedades, de las directrices que se mandan desde la Organización Mundial de la Salud, los límites de los contaminantes, los pólenes, las zoonosis, todos los aspectos de, bueno, pues todo lo malo que puede venir, al final viene en el territorio. Entonces, esta capacidad de análisis que se hace desde la salud pública, ¿no? Y en concreto en la Comunidad de Madrid, desde la Dirección General de Salud Pública, es el que necesita de
siempre estar agregando y analizando información que nos facilite la toma de decisiones, ¿no? Entonces ha sido un poco ese cambio, pero que ha sido al final una profundización en el conocimiento que ya teníamos de un aspecto mucho más de una escala más alejada. Y ahora, o sea, porque creo que es obligado preguntarlo, tú entras antes de que empiece la pandemia de COVID y de repente os encontráis con que todo el mundo depende de mapas para ver las limitaciones de municipios, para ver las incidencias acumuladas, para saber qué puede y qué no puede hacer. ¿Cómo fue este cambio? Porque Sí, entiendo que sería brutal. sí, sí, imagínate, nosotros estábamos en el ámbito de la Dirección General de Salud Pública, en el ámbito de la sanidad ambiental. Nos preocupábamos de problemas que estaban ahí, eran latentes, pero nos sobrevenía un problema enorme, gordísimo, que estaba desbordando toda la capacidad de análisis y, desde luego, la capacidad de comunicación. Entonces sí que se percataron los responsables que, desde luego, tenían que contar con mapas, y dentro nosotros éramos los más especialistas en mapas, y hemos estado, pues eso, de la misma forma que muchísimos de los geógrafos les habrá tocado que cuando el confinamiento pues era meterse en casa y a esperar, o bueno, quedarse un poco forzadamente, un poco de brazos cruzados, pues a mí me tocó justamente lo contrario. Para mí el confinamiento fueron jornadas de trabajo de 12 horas, de 14 horas, intentando, para empezar, tratar de crear sistemas o tratar de conjugar y poner en comunicación sistemas de vigilancia con unos eventos tan masivos, y sobre todo tratar de comunicar de una forma seria y eficiente y de una forma estable todo lo que estaba alrededor suyo, ¿no? O sea, el ver cómo iba creciendo o cómo iba desarrollándose la pandemia, y también comunicar a la población las normas que se tienen que acoger. Sobre todo, pues las más complicadas eran las de la limitación de la movilidad, ¿no? Entonces, hemos estado completamente metidos en esa vorágine, desarrollando cantidad de distintos sistemas, servicios de mapas para diferentes estamentos, y al final hemos estado en el punto de la comunicación gráfica de toda la pandemia, ¿no? Y todavía continuamos en ello. Vamos, solo que ahora se ha relajado y ahora vamos tendiendo ya, pues bueno, un poco a vigilar la vacunación. Ahora ya la población que está más vigilada es la de mayores de 60 años. Pero bueno, pero lo que sí ha venido para quedarse es el ver que en el mundo de la salud contar con mapas es algo fundamental para la toma de decisiones, y también para la vigilancia continua de todos los elementos que son determinantes en la salud. Eso ha sido muy enriquecedor. Vamos, esto es un poco lo que nos ha ocurrido, me ha ocurrido siempre como geógrafo, es estar un poco en la confluencia, ¿no? Desde que estás en el instituto estudiando, estás en la confluencia entre las ciencias y las letras. Cuando estás en el trabajo, estás en la confluencia entre los ingenieros y los economistas. Estás siempre un poco en la confluencia, y aquí he estado en la confluencia entre la sanidad y los sistemas de información geográfica, ¿no? Entonces, un poco el mundo en el que nos seguimos moviendo. Y, por ejemplo, uno de los aspectos también de interés que trascienden es, pues, estas confluencias. Los geógrafos somos expertos en la confluencia entre lo rural y lo urbano, entre la confluencia entre lo antrópico y lo natural, entre la confluencia entre en cualquier cuestión que afecta a límites, ¿no? Ahí somos. Y al final, ¿qué es lo que hacemos con los mapas? Siempre estamos delimitando, ¿no? Entonces, es ese mundo en el que nos desenvolvemos, y yo creo que sí, se nos reconoce el trabajo que hacemos, y desde luego tenemos muchísimo futuro en ello. Sí, pues vamos a dejarlo casi aquí, que ya llevamos los 20 minutitos, pero yo creo que al final una buena reflexión final para la gente que está estudiando, o la gente que está buscando trabajo y tal, es que muchas veces es difícil que el geógrafo sea
desarrollador o sea específico de urbanismo, pero sí que es verdad que muchas veces gracias a la geografía encuentras un punto intermedio donde puedes tocar varios palos y al final es verdad que muchas veces no se refleja en ofertas de trabajo, pero sí que a la hora de trabajar la gente siempre busca una persona que pueda hacer de todo y ahí es un poco el hueco que hay que encontrar. Sí, sí. Muchas gracias, Urco. De nuevo invitar a cualquiera que se quiera unir al proyecto a que participe. Y nada, muchas gracias, un saludo Nada, y nos muchísimas vemos gracias, pronto. Nacho, y al Colegio de Geógrafos por permitirme participar en ello. Muchas gracias. Chao.